Enlace. El noticiero que te acompaña cada mañana. Eres de las muy pocas personas o de las muchas personas que hay en Zacatecas que aman su tierra, que aman su terruño, que lo recuerdan, que lo defienden. Y bueno, pues platícanos cómo era el Guadalupe de tu infancia. Bueno, el viejo Guadalupe de mi infancia era un pueblo pequeño, donde todos nos conocíamos, donde todos nos saludábamos. Creo que hasta cuando pasábamos, cuando niños, los perros se hacían a un lado porque eran unos cuantos. Eran unos cuantos. Ese era el viejo Guadalupe. Esta calle del Tránsito, donde están ustedes en este magnífico edificio y en estas grandes instalaciones, era una calle simplemente empedrada, que pasaba un vehículo de cuando en vez, donde podemos jugar, correr, divertirnos. Era otro Guadalupe. Yo recuerdo con añoranza todavía la vieja Alameda, con sus árboles, con sus acequias. El agua corría cristalina, eran las aguas que se filtraban. Era un Guadalupe bello, era un jardín, Guadalupe, ¿verdad? Pueblo. Llegaba uno al jardín, las acequias, una paz monacal que se proyectaba, lo del convento incluso. Era otro Guadalupe. Hoy ha crecido, para bien seguramente, eso ya lo juzgarán otros, pero está creciendo y seguirá creciendo. Pero hay que rescatar esas añoranzas del viejo Guadalupe. ¿Dónde vivías? En la calle del Tránsito número 69. Acá sí. Ahí tenía su casa. Entonces esta calle de gratísimos recuerdos. En la calle de los grandes recuerdos. Y en mi más tierna infancia en la calle de San Antonio, en el número 10. ¿Donde hacías las travesuras? Donde hacíamos travesuras. ¿Qué travesuras eran las de antes? Inocentes, ingenuas. Como las mías, sí. Como las que hacía el señor Esparza, más allá o menos. En Zacatecas. En Zacatecas. No, aquí. En Guadalupe. Aquí, también sí, en Guadalupe. Sí. Nomás que aquí me corrió el licenciado Jesús Manuel Díaz Casas cuando era procurador. Vámonos. ¿Cuáles eran las travesuras de antes? Sí. Travesuras muy inocentes, muy ingenuas. Estábamos no creados en este ambiente que se da ahora de tanta comunicación, era una vida en donde jugábamos todavía a la roña, a los encantados, a las escondidas, a las canicas, al valero, al topicuarta, con los zumbadores que eran un peligro verdaderamente que nunca medíamos. Eran juegos. Y los paseos familiares también, que eran una tradición aquí. Los paseos familiares eran inolvidables, en donde existía, a la salida de Guadalupe, a un lado de la industrial, de lo que fue la industrial, porque ya lamentablemente está acabándose, estaban los pirules. Eran los paseos que se hacían incluso por las tardes, con las mamás y los niños que iban para allá, en una zona arbolada preciosa verdaderamente, a donde íbamos con mucha frecuencia. Ir aquí al cerro de San Simón o de la Cruz, que le decíamos nosotros, en la temporada adecuada, a los chilitos, a rescatar ahí de las vinagas con una... Oye, ¿los pirules era donde ahora está la zona militar y el asilo de ancianos y todo eso? No. ¿O dónde era? Los pirules era donde está la construcción de Antonio Vidal, que era un museo. ¿La huerta de Antonio Vidal? La huerta de Antonio Vidal, pero era todo eso. ¿Te acuerdas? Ahí la atendía el Pidio. Exactamente. Sí. Exactamente, y eran esas huertas, y luego estaban otros de Don Pío Zamora. De él no me acuerdo. Ya me acuerdo las de este señor Espinosa, las de los franciscanos. Sí, pero que era la colonia de Lister, la colonia González Ortega. Ahí estaba, esa era propiedad de el director del entonces internado del profesor Espinosa, de don Julio Espinosa. Muchos años al frente del internado número 9. Muchos años estuvo allá al frente. Y luego se fue a vivir a Guadalajara. Sí. Cuando has hablado del Jardín de Guadalupe, del Jardín Juárez, la época, siendo niño o quizá joven, la época de la Cuaresma y de la Semana Santa, ¿cómo se vivía? Con mucha paz, con mucho recogimiento. Yo recuerdo todavía las matracas que estaban en las torres tanto del convento como de la parroquia, porque las campanas que esperanza que sonaran, incluso las mujeres a mí me imponía mucho, que las veía yo vestidas de negro, incluso con velo, en aquel tiempo, en tiempo cuaresmal, y no digamos ya en la Semana Mayor. En el oficio de Jueves Santo, cuando es el Gloria, se escuchan por última vez las campanas. Los templos deben también
como tú dices, tapar sus... y cubrir las imágenes y todo. Así es. Y era un respeto y un silencio, y como tú lo has dicho, que se extendía la tarde y noche de jueves con el recorrido de las 7 casas, Así es. el recorrido de los templos. El viernes, un día de profunda reflexión y meditación. El sábado ya empezaba un poquito el jolgorio con el Sábado Santo, que en esa época era Sábado de Gloria. Sí, exactamente. El sábado era, como dirían ahora, el reventón, ¿verdad? Porque ya era la alegría, había la quema de chamucos, los judas. Aquí en la calle Rodríguez. Sí. Oye, fue el que se escapó. Yo me escapé y ahora la estoy quemando, por eso este año me voy a quemar el 10 casas ahí. En aquella época, como en cualquier época yo creo, pero los conocíamos más. Platícame de los personajes de aquella época. ¿Quiénes eran los personajes? Caray, pues es muy difícil platicar de tanto personaje. Yo recuerdo, por ejemplo, las gentes. Mi padre en alguna ocasión, por ahí cuando se cerró la mina de la Fe, se metió a trabajar al autovía de Zacatecas, Guadalupe. Y ahí había unos personajes muy especiales porque andaban los cobradores, un señor Benjamín, que vivía aquí en la calle de San Antonio, de riguroso canotier, pasaba ya a cobrar. Recuerdo otra gente que me imponía mucho con la seriedad con que se conducía, don Leonel Saucedo, que después fue su hijo agente de tránsito, ¿no? No, deporte. ¿Qué fue? No, él es un hijo de él. Un hijo de él. No, el padre, siempre impecablemente vestido, un hombre muy correcto. Otras gentes un tanto más pintorescas o más pueblerinas, como Tomás Delgado, sí. que apodábamos el Mamerto. El Mamerto, sí, cómo no. Oye, licenciado, y en el béisbol, en el Parque Social Deportivo Guadalupe, en los duelos Zacatecas Guadalupe, yo venía de joven. Sí, señor. Era el grito de las porras, y la porra zacatecana gritaba, con mucho respeto, pero era un grito: hijos de Matiana, a los de Guadalupe. Bueno, sí. Sí, efectivamente. Sí, así era, que aquí a la entrada de Guadalupe, por cierto, murió el año pasado, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, era una mujer que que tenía mucho roce con el pueblo y que apoyaba mucho. Entonces, cuando se necesitaban pelotas o cuestiones así, tanto con ella como con don Guillermo, su esposo, iban a que le regalaran... Guillermo Oñate. Que le regalaran pelotas para jugar y demás, y por eso es que en cierta forma patrocinaban. Y además ella incursionó y sé que tomó iniciativas importantes en fiestas y celebraciones de Guadalupe. Era una mujer que siempre andaba buscando la camaradería, el jolgorio alegre, sano. Era una mujer muy comunicativa. Una mujer muy alegre, originaria de Trancoso. Oye, Mamerto, ¿por qué era un personaje? Bueno, era un personaje por varias razones. Mira, en su forma de vestir, en aquel tiempo había unas historietas del cancionero Picot, con Chema y Juana, y Mamerto era una gente que traía unos bigotes enormes como los traía él, con panza colgante. Bigototes así con panza colgante. Entonces había cierta similitud, y Tomás, o sea, Mamerto, era un excelente hombre, muy bueno, pero eso sí, que no le picaran la cresta, porque era una amenaza pública. Y hacía calaveras, ¿no? Él publicaba precisamente las calaveras. Sí. Por eso había estar, uno estaba niño, bien con Mamerto, porque en las calaveras exhibía a todo mundo y tenía una agudeza tremenda para satirizar a la gente. Sí. Como antes, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Oye, había otro que mira las caras del licenciado, nos están filmando y te están poniendo en cinta. Oye, había otro Tomás, era de los que forran los muebles, ¿cómo se llama? Tapicero. Tomás Zúñiga. Tomás Zúñiga era un excelente tapicero.
y vivía ahí por la Casa de los Espejos, que le llaman la Casa de los Exactamente. Espejos. Platícame de esa casa. ¿De quién era o qué era ahí? La Casa de los Espejos, esa cuadra que está sobre la calle ¿Guerrero? Guerrero y Zamora, Sí. la compró Antonio Vidal. Entonces Antonio Vidal, un guadalupense que estaba vecindado en Ciudad Juárez, Esto te iba a decir. empezó allá a construir y construyó esa Casa de los Espejos. Esa Casa de los Espejos, y la tenía aquí para cuando venía de cuando en vez. A mí me tocó, de recién casado incluso, vivir en esa casa. Me hizo el favor de rentármela, ahí vivíamos. Era una casa un tanto rara, con ¿Sí? cuartos circulares, espejos por donde quiera, muy especial, bonita. Hoy se encuentra seguramente ya un tanto destruida por el paso de los años. Esa casa tiene más de 50 años de construida. Así. Oye, aquella anécdota platicabas de una fábrica de refrescos que nunca existió. O una fábrica de ¿a quién le hacías una broma a alguien? De que salía humo en alguna tronera y... Era la fábrica. Bueno. Bueno. Palo. Eso me lo platicó a mí cuando yo era niño. Y íbamos a las posadas del campestre. Esta fue voy a omitir nombres por razones obvias. Una vez venía, cuando era yo litigante, estoy hablando ya de los años 60 y tantos, y me encontré una persona ahí en Ojo Caliente que venía para acá, le di un aventón en mi carro y veníamos, y en la bajada de Trancoso hacia acá se alcanzó a ver humo al pie del Cerro de la Virgen, por ahí a la altura de la estación que era. Sí. Y me preguntó aquel, oye, ¿y aquello qué es? Y se me ocurrió nomás de punta decirle, no, pues es una planta que se instaló ya en Guadalupe, estamos industrializando. No, hombre, ¿y de qué es? Pues estamos produciendo agua deshidratada. ¿Cómo que agua deshidratada? Sí, oye, debo comentar que este señor reporteaba en aquel tiempo, saca su libreta y se pone a anotar, oye, ¿cuál es el proceso? Mira, yo no sé mucho de industria, pero me dicen que como que evaporan el agua y que el hidrógeno y el oxígeno. Me puse a inventar cosas y aquel anotando. Bueno, así quedó, adiós, ya lo dejé ahí en Zacatecas. Al día siguiente entró muy enojado, muy molesto conmigo, reclamándome que había tenido que desplazarse hasta la famosa fábrica y que le había costado en aquel tiempo creo que 7 pesos el carro para tomar unas fotografías, y que no era cierto. Resulta que en ese tiempo estaban ahí estaban moliendo bentonita o alastonita o algo así, y aquel era el humo, pues era polvo que se escapaba simplemente, y me reclamó muy airadamente, por cierto. ¿Y el pago del taxi? Y el pago del taxi. Jesús Manuel Díaz Casas, eres de los políticos que ha tenido la suerte, por su trabajo, por su capacidad, por su honestidad, de ocupar la mayor parte de los puestos públicos del gobierno y de la universidad. De todos los puestos que has tenido, ¿cuál es el que mayor satisfacción te ha dado? Ah, caray. Es una pregunta difícil porque todos han sido interesantes, todos tienen un algo, pero el que menos me satisfizo, no. El de la Procuraduría. No, te gusta mucho eso. Sí, fíjate que siempre desde que empecé como agente del Ministerio Público, sí, siempre estuve involucrado en el aspecto penal. No, el que se sentía un tanto frustrante, si se puede de decir que no podía uno hacer lo que quería uno, hizo el de diputado. Cuando los diputados eran diferentes, ¿verdad? Los de ahora. Bueno, eso sí no lo... ¿Cuánto ganaba un diputado? No, te voy a decir por qué. Porque yo considero, y lo he sostenido durante mucho tiempo, que antes eran más políticos por vocación y hoy son más políticos por ambición. Sí. Por eso te preguntaba cuánto ganaba un político. En aquel tiempo, me parece, quizá me equivoque, que andábamos ganando alrededor de entre 8 y 9 mil pesos mensuales. La rectoría, ¿qué recuerdos te dejó? Pues muchas añoranzas. Yo siempre estuve vinculado con el instituto, como decían, con el Instituto de Ciencias Autónomo y con la universidad. En la rectoría yo recuerdo mucho, más que nada, quizá
el saludo amigo que me dan los hoy jóvenes, y ya no tan jóvenes, muchos viejos, que añoran aquellos años, cuando había mucha comunicación entre el rector y los muchachos. Convivíamos con ellos. Sí. Y las luchas que se tuvieron, que ese es otro capítulo muy aparte, pero había mucha fraternidad, era una verdadera comunión la que teníamos. ¿A ti te tocó la lucha que de los 70? ¿no? El 77, ni más ni menos, sí señor. Sí, yo tuve dos periodos rectorales, 72 a 80. Dura la lucha porque eran manifestaciones muy numerosas de un bando y de otro bando. Así es. Siempre había eso, estábamos abiertos totalmente, y creo que las dos partes había mucha permeabilidad en cuanto a las ideas. La gente se preparaba más, era más política en el buen sentido de la palabra. Esto es, argumentaba más, tenía más bases, se preocupaba más por ilustrarse, por defender con argumentos muy sólidos lo que se ventilaba. Las reuniones en el Consejo Universitario eran verdaderamente parlamentarias, tanto por parte de los maestros como por parte de los alumnos, y la variedad que tenía nuestra universidad entre maestros y alumnos, creo que da un gran equilibrio cuando estos verdaderamente se capacitan y defienden sus puntos de vista con razonamientos, sin dogmatismos, sin sectarismos. ¿Por qué perdimos eso? Tú que vienes de la universidad, de rectoría, ¿en qué momento? Claro, se perdió a nivel mundial, pero nosotros, ¿por qué lo perdimos aquí? Creo que los cambios de los programas de estudio desde la prepa y desde la secundaria quizá hayan estado, valga la palabra, castrando a los jóvenes para pensar más allá. Van quitando muchas materias que eran básicas para la formación de los jóvenes. Entonces les van quitando visión. Hoy el mundo tiene un horizonte mucho mayor que el que tenían en aquel tiempo. Entonces nos preocupábamos y se preocupaban más por profundizar. Se leía mucho, se analizaba mucho, y hoy es una vida más superflua, más intensa, no lo niego, pero es más superflua. Al hablar de los jóvenes, tú fuiste maestro de prepa, de preparatoria, y algunas materias, licenciado, que impartiste y que has señalado que se eliminaron, como el civismo, por ejemplo, que es una materia ética, lógica. Raíces grecolatinas. Sí. Las raíces. El maestro Félix. Con Lisauro Félix, de grata memoria. Así es. ¿Qué materias impartiste como en tu presentación, en tu inicio como maestro de preparatoria? Yo impartí literatura, impartí lógica. Compañero, lógica, hablar de lógica es recordar a Roberto Almanza. A don Roberto Almanza. Lógica y ética eran dos de las materias que... Esas impartí en la preparatoria. ¿Por qué te dicen el tuto? Esto se lo debo a Jaime, mi hermano, que en paz descanse. En paz descanse. No me podía hablar de decirme por mi nombre completo, Jesús Manuel, y empezaba con tutú y se fue quedando. ¿Y por qué estudiaste abogado, derecho? Por la situación que dices tú. Precisamente no había recursos para salir fuera, era muy costoso, era difícil, eran otros horizontes más restringidos los que había en ese tiempo, y las únicas carreras eran o derecho, o ingeniería en aquel tiempo, o el magisterio, la normal. Y yo me incliné siempre por la escuela de derecho. Desde muy jovencillo empecé yo a leer mucho, leía demasiado. Bueno, nunca es demasiado, leía mucho. Y me gustaba mucho. Maestros que dejaron huella en ti, en la Escuela de Derecho del Instituto de Ciencias Autónomas, luego Universidad. Pues todos, digamos, el Liceo Pino Cámara, Varela, Almanza, Chávez mismo, que era todo un personaje. Hay una parte importante en tu vida que a mí me llamó mucho la atención, que me gustó, me apasionó, cuando decides formar un órgano defensor del convento de Guadalupe. Me llamó mucho la atención por tu amor al convento, por tu amor al pueblo, a Guadalupe,
Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué tomaste esa decisión de defender el convento de Guadalupe? Los amigos del convento se llama. Bueno, esto se hizo hace algunos años, ya muchos años, más de 10 años. Era necesario crear un organismo, un grupo de unos cuantos, pero que diéramos la cara para preservar eso que es la razón de ser de Guadalupe, que es el convento de propaganda fide. Entonces se vino creando esto. Y hasta la fecha, pues ahí seguimos en la brega, viendo que esto tenga continuidad, dejárselo a las nuevas generaciones, seguir proyectando aquello, rescatando lo que podamos de aquello. Precisamente ayer, licenciado Francisco Esparza, cuando busqué a Liceo de las Casas, pues me informaron que estabas cumpliendo una tarea que lo haces ya muy frecuente, de pasar horas y horas. Yo creo que ello y las personas que han decidido colaborar en este esfuerzo, pues se revitalizan y luchan. ¿Por qué te llama el convento? ¿Por qué te apasiona el convento? Bueno, debo comentarte que incluso yo por ahí cuando niño, yo incluso cuando niño pues frecuentaba mucho el convento, incluso por ahí en algunas ocasiones anduve de acólito. Sí. Y eso pues hay que conservarlo. Y yo creo que es el patrimonio grande que tenemos los guadalupenses. ¿Te llamó desde la infancia, de aquellos recuerdos? Sí, las motivaciones que teníamos ahí, pues era bonito aquello. Ese sueño, ¿cómo se está cristalizando ahora? Defender el convento. Mira, se está cristalizando en muchas formas. Creo, hay críticas por lo que se ha hecho en el convento, por el remozamiento que se ha hecho, el rescate que se ha hecho. Las cosas no pueden seguir como las dejamos a que se vayan cayendo paulatinamente. Hay que dar un mantenimiento. Y ese mantenimiento hay que hacerlo integral, respetando la esencia del convento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo lo que se ha hecho ha sido bajo la supervisión de la gente más capacitada que hay en México. Y se va a seguir haciendo. Ese rescate nos permite a nosotros tener un sustrato muy especial. Por ejemplo, en el patio, cuando se quita aquella verja que había de madera para los claustros, ha sido comentada, hoy hay cristal. Sí, pero eso ya nos permite climatizar y preservar las pinturas. Tiene una razón de ser. No podemos seguir está usando la tecnología, la modernización para preservar la historia. Exactamente, lo acabas de decir. ¿Y el jardín? ¿Qué opinas del jardín? También me puedo abstener, ¿verdad? No, aquí no te puedes abstener. ¿Cómo se llama? ¿Jardín Flores? ¿Mendoza? ¿Cómo se llama? Caray, no. ¿Ya no es Juárez? ¿Te gusta más el jardín de antes que el jardín de ahora? Hablando de la modernización, hablando de todo esto. Hablando de la... Yo prefiero el jardín de antes. Sí. Y prefiero el jardín de antes porque estaba más ad hoc con un pueblo como era Guadalupe, que le daba un marco espléndido a todo ese entorno. Sí. Y no como es ahora una plancha. No digo que sea mal hecha, no. Digo que me gusta más lo antiguo. Me gustaba más antes, ¿no? Quizá por los recuerdos, si tú gustas, pero le da un sabor más pueblerino, más de esencia nuestra. ¿Quién vivía en el jardín, oye? En el jardín vivía... Mesa. Bueno, vivía en la Cruz Verde los Soto. Sí. Los Soto, luego vivían tus parientes por ahí. Guillermo Esparza y Lala. Exactamente. Vivía esta señorita Reza. Ahí en la Rinconada, señor Carmona. Ah, qué bonita casa, ¿verdad? De los Carmona, ahí en la mera esquina. ¿De Don Ángel? De Don Ángel Carmona en la esquina. Y luego estaba aquí en la presidencia. Bueno, más para acá estaba la presidencia. Exactamente. Y luego la casa de la señora Catareche, que ahora ahí están las monjas. Y luego la otra casa grande, en donde estaba un asilo de ancianos. Que no pasó. Lo que era el asilo Juan Diego. Exactamente. Y la otra es la casa de retiro ahora de las monjas, ¿verdad?
de la visita papal, de la visita de Juan Pablo II a Zacatecas. En mayo del 90, licenciado. Sí, eso. ¿Qué recuerdas de aquella época, de aquella visita? Que fue, bueno, pues muy satisfactoria, pero también mucho trabajo. Enorme y de una gran responsabilidad. Fue de una gran responsabilidad, efectivamente, y fue mucho trabajo. Organizar todo aquello fue un trabajo grande que llevó mucho tiempo. Hubo que adecuar partes de la ciudad para presentar aquello, arreglar Bracho. En aquel tiempo, afortunadamente, hay cosas que coinciden. Cuando se buscó dónde hacer aquello, se ocurrió que pudiera ser en Bracho. Cuando llevamos a los representantes del Vaticano, pero esto es un basurero, ¿cómo van a traer aquí al Papa? Bueno, es que vamos a sepultar al basurero. Hubo casualmente una feliz coincidencia, que en aquel tiempo se empezó a contaminar muchísimo el lago de la Encantada. Entonces se revolvió ahí mucho asfalto, chapopote y residuos de gasolina. Sí. ¿Dónde tirar aquello? Afortunadamente teníamos dónde tirarlo, en el basurero, que quedó prácticamente sellado aquello, con aquel lodo que estuvimos echando toneladas y toneladas para dejarlo imperceptible verdaderamente. Eso se hizo. Pero tú, como alcalde, ¿en qué momento sentiste que las cosas estaban difíciles? Que el viaje nunca se puso en riesgo. No, el viaje no. Mi preocupación era que todo estuviera listo. Nosotros agotamos toda la sillería que había en Zacatecas, que había en Fresnillo. Trajimos muchísimos miles de sillas de Aguascalientes. Y lo último fue un tráiler que venía de San Luis Potosí con más sillería que no llegaba, y que eran las sillas mejores que iban a quedar adelante. Teníamos que mover muchísimo para poder hacer el espacio adecuado para que cupiera aquello, y el tráiler se descompuso antes de llegar a las Arcinas. Fueron momentos ya muy cruciales, ya con el Papa prácticamente arribando a Zacatecas. Sin embargo, creo que se logró todo. Y la bajada en Catedral, ¿verdad?, que no se esperaba, de Juan Pablo II. Exactamente, fue una bajada que no se esperaba. Te tengo que preguntar, y yo sé que tu respuesta va a ser muy respetuosa y va a ser muy equilibrada. La UAS vive momentos muy críticos. La UAS vive crisis que nos afectan, que nos duelen, que no las quisiéramos tener, porque afecta no solamente a la universidad, sino afecta a toda la sociedad zacatecana. ¿Qué opinas tú de estas crisis y, sobre todo, cuál sería un mensaje tuyo para tratar de salir adelante de esta gravedad que vive nuestra máxima casa de estudios? Creo que la universidad es un todo y está totalmente desvinculada entre sí. Yo siento, no me meto ya en asuntos de la universidad, pero yo siento que no hay una comunicación entre el consejo universitario, entre los estudiantes, entre los maestros y la rectoría. Creo que hay una desunión total. No hay ningún vaso comunicante. Siento que el rector tendrá sus motivos, se ha encerrado en sí mismo, y para resolver un conflicto de esta magnitud se requiere la colaboración de la comunidad universitaria. Todos los estudiantes que aporten su voluntad, los maestros que aporten su voluntad, los sindicatos que se sumen, pero hay que comunicarse. Y están totalmente desilvanado aquello. Siento que ese tejido, como dicen ahora, se ha roto un tanto. Y mientras la comunidad universitaria no sea eso, una comunidad, un enlace entre todos, difícilmente van a poder resolver este problema. ¿Seguirá la crisis en la universidad? ¿Todavía no toca fondo? Yo creo que no ha tocado fondo porque ha habido prudencia de una de las partes. Pero en el momento en que vean que la cabeza no se mueve, cuidado que la pueden cortar. Exactamente. Bueno, interesantes, muy interesantes tus palabras, de veras. Te lo agradezco, porque hace falta ir clarificando este asunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también del transporte de Guadalupe, otra grande época. ¿Te acuerdas de qué era mejor, el transporte de Guadalupe o los pericos?
Los transportes de Guadalupe. Los pericos. Eran los que me llevaban y me traían. Al inicio de la Oye, breve semblanza, perdón. adelante. Y prevalecen, ¿eh? Sí. A pesar de las grandes crisis que se han tenido, prevalece Transportes Guadalupe y prevalecen los pericos. Sí, también. También, de los Zavala. Así es. Esas son, a veces no mencionamos esas grandes empresas, esa gran industria del transporte que ha tenido Zacatecas, por lo costoso, por el gran esfuerzo que se ha hecho, pero ahí está, Transportes Guadalupe. Y además a veces supeditado a los grandes consorcios empresariales que en su momento se podía platicar. Licenciado, verte en la Plaza San Pedro y en la Monumental ha sido siempre muy común, la fiesta. ¿Por qué ese gusto? Desde muy chico, cuando aquí había festejos en Zacatecas, mi padre me hacía el favor de llevarme porque él era aficionado. De cuando en vez me portaba bien y me llevaban a Aguascalientes, a la San Marcos, A la feria de San Marcos. a una o dos corridas, ¿no? Pues era una ilusión. Y desde entonces me picó el gusanillo de ver el buen toro. Licenciado, ¿tus toreros mexicanos favoritos? Ah, caray. Pues me gusta mucho Joselito como está toreando En este momento. en este ¿De momento. los ya retirados o fallecidos? ¿Manolo Martínez? Arruza. Carlos Arruza, claro. Y Manolo Martínez. De los toreros españoles que te han impactado. Ponce. ¿Y antes? Paco Camino, No, pues quizá Diego Puerta. Diego Puerta, porque tenía una presencia muy especial. Un torero muy recio. Muy recio. Con un valor extraordinario. Exactamente. Licenciado, aficionado al fútbol. Sí. a la América, le va a la América. ¿Sí, licenciado? No, señor. Yo sé que sí, nomás que espérate. Quiso ser respetuoso. Quiso ser respetuoso, por sí le va a la América. ¿Y jugaste fútbol? Yo jugué fútbol en aquellos años, estoy hablando de hace 70 años casi. Época, perdón, en la que también era muy importante el béisbol. ¿No te gustaba el béisbol? El béisbol sí me gustaba, me gustaba verlo, más no jugarlo. En aquel tiempo, aquí en la vieja carrocería de Galván y en la Encantada, 6 meses uno, 6 meses otro. Fue muy importante la compañía industrial de Zacatecas. Era una señora industria, junto con la harinera. La harinera también. De don Celso Ortuño y doña Meche Cabrero. Que en paz descanse ya. Así es. Hablaste de esa carrocería y hablaste ya para finalizar de estos temas. No, y le faltó hablar del carretón de Don Ángel, de la basura. De la distribución de leche también en carretas, en aquellas jarras así es. De los famosos entregos, ¿verdad? El entrego en casa. Mira, de las tiendas que había de abarrotes, de las panaderías, de las cantinas incluso. ¿Cuál cantina te acuerdas? ¿El Satélite o el Socavón? ¿A cuál ibas tú? No, a ninguna. Digo, yo los conocí por fuera realmente. Sí, yo también. ¿Sí? Los Satélites de Ponce. Nunca he entrado yo ahí, no sé ni cómo sea, ¿verdad? El Satélite. Sastres, ¿te acuerdas de los hermanos Mesa? De Juan era taxista y de... Exactamente. ¿Y los primeros choferes? Te ha de haber tocado, oye, los primeros taxis te han de haber tocado aquí en Guadalupe, ¿no? Sí, pues andaba el de don Alberto Flores. ¿Papá de Alberto Flores Estebanés? Los médicos de aquí de La Madero. Sí. Exactamente, él tenía un taxi. De los señores Hernández había otros. Sí, había 2, 3 taxis por aquí. ¿Y era suficiente? Sí. En esa época. Pues había 2 taxis y 4 familias, pues imagínate. Muy bien. Muchas gracias, Jesús Manuel Díaz Casas, por acompañarnos esta mañana. Se nos acabó el tiempo. Además de un placer saludarte, platicar contigo. Muchos comentarios de nuestro auditorio recordando también el viejo Guadalupe. También